Bienvenido. Ahora que sabemos qué es Pandas, para qué nos sirve y cómo lo podemos utilizar en el campo del análisis de datos, es momento de empezar a divertirnos programando. Si eres nuevo y aún no sabes lo que es Pandas, no te preocupes. Abajo en la descripción te dejo el link al video anterior. Muy bien. En el primer video habíamos hablado sobre dos estructuras de datos que nos ofrece Pandas: las series y los data frames. En este video nos vamos a centrar en entender y explorar más sobre las series. Empecemos. Una serie no es más que un array unidimensional, es decir, un array de una dimensión. Podemos hacer la analogía de que una serie es algo similar a una columna en Excel. Una serie permite almacenar datos de cualquier tipo de dato. Sin embargo, solamente permite valores del mismo tipo de dato. Es decir, si tengo declarados valores del tipo string y del tipo integer, todos los valores serán almacenados con el tipo string. Las partes importantes que tiene una serie son los datos, es decir, los valores que estoy almacenando, los índices. Estos índices van a ser los accesos que yo voy a tener para recuperar la información. Pueden ser índices numéricos o bien puedo definir índices con nombres o con strings. Además, tiene un nombre. Siguiendo con la analogía de que una serie es igual a una columna en Excel, acá podemos ver un ejemplo de una columna en Excel y podemos ver cómo se vería eso en una serie en Pandas. Pasemos ahora al código para ver cómo se hace. En mi caso, estoy utilizando los notebooks de Jupyter. Si tú no tienes instalado esto, no te preocupes, usa el que tengas. O bien, si no tienes instalado nada y quieres empezar a practicar, te invito a que investigues sobre Google Colab, que es un entorno que Google nos ofrece para trabajar con Python orientado a análisis de datos. Muy bien, veamos el código. En la primera línea lo que estamos haciendo es importamos las diferentes librerías que vamos a utilizar. Por un lado estamos importando Pandas, que es el core de los videos que estoy haciendo, y además estoy importando NumPy, que nos va a servir para poder crear arrays n-dimensionales. Muy bien, Pandas lleva por defecto el alias de PD. Te invito a que investigues más sobre la convención de Python, pues siempre que estemos utilizando Pandas, sea el notebook que leas de los diferentes foros que vayas a encontrar, siempre le van a poner el alias de PD. Y a NumPy le ponen el alias de NP. Si aún no tienes conocimiento sobre librerías, déjame en los comentarios y puedo hacer una serie de videos sobre las librerías en Python. Muy bien, ejecutamos la línea, importamos las librerías y veamos entonces qué es lo que nos ofrece Pandas a través de las series. Para eso, lo que voy a hacer primero es decirle a Python: che Python, quiero entrar a Pandas, y lo digo a través de su alias PD, y quiero saber qué hay en el método series. Entonces ejecuto esto y acá él me devuelve la información que tenemos sobre las series en Pandas. Fíjense, lo que les decía en la presentación. Una serie en Pandas no es más que un array unidimensional, ¿sí? Que incluye las etiquetas en los ejes. ¿Está bien? Acá voy a crear una lista que va a contener a las diferentes marcas de vehículos. Ejecutamos eso. Tenemos la lista cargada. Déjenme cerrar esta ayuda. Luego, lo que voy a hacer es voy a crear una serie en Pandas. ¿Para eso qué hago? Defino una variable s. Le pongo S de series, ¿sí? Acá pueden ustedes poner la variable que ustedes necesiten, ustedes quieran trabajar. Lo que tenemos que hacer es, Python, a la variable S le vas a asignar de Pandas, de PD, el método series. Ok, y para el método series lo que vas a hacer es, vas a utilizar la lista marcas y le vas a poner como nombre a esta serie marcas. Fíjense, ejecutamos eso. No da ningún error. Ejecutamos la impresión y acá podemos ver lo que veamos en la presentación. Tenemos una serie que tiene 5 elementos, los índices van del 0 al 4, el nombre es marcas y el tipo de dato que tiene esta serie es del tipo object, es decir, del tipo string. Veamos ahora cómo podemos declarar una serie a partir de números aleatorios. Lo que estamos haciendo de nuevo es, a la variable s le voy a decir a Pandas que lo cargue con una serie. ¿Sí? Entonces le digo pd.series.
Como datos le voy a pasar la generación de números aleatorios de NumPy. En este caso le estoy pidiendo que me genere 5 números aleatorios. Como índices, lo que hago es llamo al parámetro index y le paso una lista con los nombres de las etiquetas que quiero que tengan los datos. Y como nombre de la serie le voy a poner el nombre de ejemplo. Entonces acá tenemos los tres componentes que hayamos visto en la presentación: los datos, los índices y los nombres. Ejecutamos esta línea de código, vemos que no retorna ningún error, vamos a imprimir la serie y vemos que tenemos 5 elementos. Vemos que los nombres de las etiquetas ahora representan a las variables que le pasé acá como índice y vemos que el nombre es ejemplo, el mismo nombre que le pasé aquí. Noten aquí que el tipo de dato de esta serie ahora cambia a flop64. ¿Por qué? Porque son datos flotantes, ¿sí? Son datos con decimales. Muy bien. También va a ser necesario con las series poder acceder a los elementos. Aquí tenemos diferentes alternativas para acceso a los elementos. La primera opción es a través del slicing, que es igual a un slicing con listas, donde yo le paso un inicio y una posición final. Recuerden que el slicing siempre termina, voy a poner la aclaración acá, termina en n-1. ¿Qué quiere decir n-1? En este ejemplo le voy a decir a la serie, quiero que me traigas los elementos de la posición 1 a la posición 3. Pero como el slicing termina en n-1, es decir, en el índice que le paso al final menos 1, él me debería retornar los valores desde el índice 1 al índice 2. En este ejemplo debería traerme los valores de la B y la C. ¿Por qué B y C? Porque si bien mi serie tiene los nombres en cada uno de los índices, él por detrás sigue respetando los índices numéricos. Esta A está en la posición 0, la B está en la posición 1, la C está en la posición 2, la D está en la posición 3 y la E en la posición 4. Entonces, si quiero ir del 1 al 3, él debería tomar B, C, D, pero como es un slicing, termina en n-1, es decir, que va a terminar en C. Veamos si lo que digo es cierto. Ejecutamos esto y efectivamente vemos que me trae los valores de la B y la C, que son del índice 1 e índice 2. Adicional al slicing, yo tengo la opción de poder acceder a los elementos a través de las posiciones de los índices y puedo traer múltiples elementos. Para eso, llamo de nuevo a la variable s, que es mi serie, y le digo, mira, voy a acceder a tus elementos y le paso una lista con los números de los índices a los que yo quiero acceder. En este caso le estoy diciendo, quiero acceder al índice 0, índice 2 e índice 4. ¿Qué debería devolver? Debería de devolvernos el índice A, el índice C y el índice E. Vamos a ver si lo que digo es cierto. Y una vez más, ocurre lo que dijimos. Trae los valores del índice A, el índice C y del índice E. Adicionalmente, yo tengo la capacidad de poder acceder a los elementos por el índice que le pasé. Si quiero acceder, por ejemplo, al valor del índice C, en este caso 0.002475, le voy a decir a la serie, quiero que me accedas al valor de lo que tengas en el índice C. Ejecuto esto y me trae el valor 002474. Una vez que yo accedo a los elementos, también me doy cuenta de que en el mundo de análisis de datos muchas veces necesito filtrar una columna en Excel. Si hacemos siempre analogía con el Excel, muchas veces necesitamos filtrar una columna. Por ejemplo, quiero ver las ventas mayores a $1000. ¿Qué haría en Excel? Voy a la columna, filtro la columna y selecciono los valores mayores a 1000, ¿cierto? En las series es lo mismo. Yo puedo acceder a los elementos filtrándolos bajo algún criterio que yo necesite aplicar. Vamos a ver cómo se comporta eso con las series. Creo una variable llamada filtro y le voy a asignar lo siguiente. Le voy a decir a Pandas, mira, quiero que de la serie S busques los valores, en este caso que son menores a 0.5. Vamos a ver cuáles son menores a 0.5. Tenemos por aquí tenemos y tenemos esto. Entonces, lo que va a hacer Pandas por detrás es va a verificar en esa serie cuáles son los elementos que cumplen con esta condición y los va a marcar como true. Y aquellos que no, los va a marcar como false. Vamos a ver qué hace. Ejecuto acá y fíjense,
Él lo que hace es, en la propia serie va verificando quiénes son los valores que cumplen con esta condición, como decíamos anteriormente, ¿cierto? Acá me dice que el valor en el índice A no cumple, por eso me devuelve false. El valor en el índice B sí lo cumple, me devuelve true. Igual para el valor en el índice C. En el índice D no lo cumple y en el índice E lo vuelve a cumplir. Entonces él tiene ahora identificado cuáles son los valores que cumplen y cuáles son los que no cumplen. Haciendo esto, yo puedo ahora a la variable S, que es mi serie, acceder a sus elementos, fíjense acá los corchetes de acceso, y le voy a pasar ¿qué cosa? Le voy a pasar este filtro. Entonces lo que él va a hacer es va a filtrar dentro de esta serie por este criterio y me va a devolver solamente los elementos donde en la serie son true. Y tenemos B, C, E. B, C, E. Fíjense. Entonces, el filtrado es tan sencillo como eso. Decirle a la serie qué valor necesito y él va a ir buscando. Yo puedo hacer este filtrado en una sola línea. Para eso hago lo siguiente, fíjense. Le digo a la serie S, voy a acceder a tus elementos y paso dentro del filtrado directamente de nuevo la misma serie y paso el criterio. Ejecuto esto y fíjense, me retorna exactamente lo mismo. Es importante que entendamos lo que son las series porque un data frame está compuesto por múltiples series y eso será contenido en nuestro próximo video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte o dejar tu comentario. Nos vemos. Muchas gracias.